Para entrar en materia, quiero decirles que quiero que esta actividad sea muy dinámica, entonces en el transcurso de la charla voy a hacer preguntas, espero que ustedes me ayuden en el chat contestándola, así no sepan, pero pues la idea es que participemos. Entonces hoy vamos a hablar de 4 cosas. Uno, la verdadera crisis ambiental, causas y consecuencias, la relación del COVID-19 con la crisis climática, qué se está haciendo en el mundo para hacer frente a la crisis climática y por último vamos a hablar sobre qué está en nuestras manos hacer para cambiar esta situación. Entonces, esta imagen que ven acá ustedes fue tomada en el año de 1968 por William Anders en la misión del Apolo 8. Esta es la primera imagen donde una persona ve el amanecer lunar y allí podemos observar nuestro planeta solo y un poco frágil. Esta imagen se convirtió en un ícono en el año 2012 como un llamado al mundo para cuidar nuestro planeta. Muy seguramente si William Anders hubiese viajado hace 55.000 años, lo que vería sería un planeta selvático y con mucho calor, o si hubiese viajado hace 700 millones de años, hubiese encontrado una bola de nieve. Pero ¿qué sucede? El último periodo de glaciación ocurrió hace 10.000 años. Y a partir de ahí viene un periodo que se llama el Holoceno, que es un periodo de estabilidad, que fue en donde nuestra civilización se desarrolló. Sin embargo, este periodo está a punto de terminar por el impacto que nosotros estamos generando. Entonces, esta capa que ustedes ven acá se llama la atmósfera y la atmósfera cumple una función súper importante. Entonces, primera pregunta, escríbanme por favor, ¿para qué creen ustedes que sirve la atmósfera? Ok, bueno, la atmósfera cumple una función súper importante y es básicamente que produce el efecto invernadero. El efecto invernadero es el encargado de mantener estable las concentraciones la temperatura. Y esto es lo que permite la vida en el planeta. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí vemos los rayos del sol, entonces ellos llegan, muchos de ellos son reflejados por la atmósfera y algunos de ellos quedan atrapados. Esto es lo que permite que la temperatura del planeta sea estable. Si nosotros pusiéramos un termómetro en el planeta, ¿cuál creen ustedes que sería esa temperatura? No puedo ver el chat. Ok, bueno. Pero en conclusión, la temperatura del planeta promedio es de 15 grados Dicen centígrados. 18, perdón, dicen 18 y 22. Ok, no, es 15 grados centígrados. Entonces, esta atmósfera está compuesta de los gases de efecto invernadero, en los que encontramos el CO2, el vapor de agua, el metano, el ozono, el óxido nitroso, entre otros, y son los encargados de mantener estable la temperatura. Sin embargo, nosotros después de la revolución industrial nos hemos encargado de generar mayor cantidad de gases de efecto invernadero, haciendo que esta capa sea más gruesa. Y al hacer más gruesa, retiene calor y genera lo que llamamos el calentamiento global. Entonces, para que se lleven una idea de cuánta contaminación estamos generando, cada 24 horas se generan 110 millones de toneladas de contaminación producida por el hombre a nuestra delgada capa de la atmósfera como si fuera una alcantarilla abierta. Y esta imagen realmente lo que representa es que el 80% de las emisiones del mundo provienen de los combustibles fósiles. Ahora bien, aquí vamos a ver cómo se ha ido incrementando la temperatura del planeta desde el año de 1880 al año 2016. Podrán notar que ha sido un cambio bastante significativo
y que esto tiene consigo unas consecuencias. ¿Dónde se generan estos gases de efecto invernadero? Entonces, en primer lugar tenemos el permafrost, que es una capa de suelo que solamente está en las zonas más frías del planeta, pero que al derretirse genera un gas que se llama gas metano, que es el mismo con el que cocinamos. Este gas tiene una particularidad, al igual que los otros gases de efecto invernadero, y es que tiene un potencial de calentamiento mayor que el del CO2, del CO2, perdón. Es decir, que por cada kilogramo de metano que se genera es como generar 28 kilogramos de CO2. También lo generamos en las mineras de carbón, en las plantas de carbón, en los procesos industriales, en la agricultura industrial, en los vertederos de basuras, en la quema de bosques, producción de petróleo, transporte aéreo y terrestre. Como si fuera poco, pues digamos que dentro de los periodos en los que se ha analizado la temperatura del planeta, tenemos que estos son los 19 años más calientes registrados en la historia de la humanidad y todos ellos han ocurrido después del 2001. Ya llevamos 4 años consecutivos con temperaturas extremas, rompiendo el récord, y cada año que pasa tiene una temperatura mayor que la anterior. Entonces acá es muy importante y es que quiero que ustedes se lleven el día de hoy, y es que como humanidad tenemos una meta, y es evitar que la temperatura del planeta aumente en 1.5 grados al año 2030. Se estima que para el año 2019 la temperatura del planeta aumentó en 1.1 grados respecto a las temperaturas registradas antes de la revolución industrial. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente tenemos 10 años para evitar que la temperatura del planeta aumente en 0.4 grados Celsius. Y esa es una meta que nosotros debemos tener presente en nuestras vidas. ¿Qué consecuencias trae consigo el aumento de la temperatura de 1 grado? Entonces vemos, por ejemplo, esto que es el huracán Florence en el año 2018. Si bien este es un fenómeno natural, se ve intensificado por el cambio climático. Vemos este huracán Irma en el año 2017, que se mantuvo como huracán de categoría 5 durante 3 días seguidos. Esto es algo sin precedentes y era tan grande que se podía hacer un seguimiento satelital. Ahora bien, uno de los aspectos que más afecta el cambio climático tiene que ver con el ciclo del agua. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, ese calor adicional que nosotros generamos va a parar el 98% al océano. Entonces, hay una mayor evaporación de agua. Segundo, un aire más cálido puede retener una mayor cantidad de vapor de agua. Entonces, todo ese vapor de agua que se encuentra en nuestra atmósfera tiene que volver a caer en forma de precipitación. Entonces, cuando toca tierra, es cuando ocurre la precipitación y el suelo ya no puede como soportar no puede absorber toda esa cantidad de agua, y es allí cuando nosotros vemos las grandes inundaciones o deslizamientos. Vemos este fenómeno también que son las bombas de agua. Igual son concentraciones atmosféricas de nubes, pero que al precipitarse caen en puntos específicos, como este que vemos acá en Arizona en el año 2015. Observen ustedes la cantidad de agua que cae en una misma zona, afectando seriamente a la población. Asimismo, como se evapora una mayor cantidad de agua de los océanos causando lluvias más intensas e inundaciones, sucede el fenómeno contrario, y es que también se evapora una mayor cantidad de agua del suelo, ocasionando largas sequías mucho más extremas.
Esto es en Oaxaca, México, en el año 2017. Tuvieron su peor sequía en 50 años. Imaginen ustedes un día de verano, obviamente después del COVID, y que ustedes tengan que detener su carro porque el camino se derritió. Esto ocurrió en Turquía en el año 2017. Sydney, Australia, 2018, tuvo una temperatura récord de 47.3 grados Celsius. Este fue uno de los años más calientes. Y asimismo, conforme va aumentando la temperatura del planeta, vemos que hay una incidencia en las catástrofes en el mundo, como las temperaturas extremas, sequías, incendios, inundaciones, aludes de lodo y tormentas. Sin lugar a dudas, una de las principales consecuencias también es el derretimiento de los polos. Entonces, en el año 2018 se registró una temperatura 28 grados Celsius por encima de lo normal. Vemos este efecto del glaciar Uppsala en Argentina, 1928-2004. Esto es Florida, una ciudad costera que ya está siendo afectada por el nivel del mar, y pese a que se han hecho grandes inversiones en levantar la ciudad, es inevitable controlar el aumento del nivel del mar. Esto es en San Blas, Panamá también. Esta es una isla afectada por el aumento del nivel del mar y que tiene que ver con el calentamiento global. Vemos el lago Folsom en California, año 2011, y ahora lo vemos en el 2014. Acá aquí también podemos observar que no es solamente la disponibilidad de agua, sino que también hay muchos países que dependen de las hidroeléctricas. En el caso de Panamá, cerca del 50% de la energía se produce por hidroeléctrica. Entonces, imaginen ustedes el impacto económico que tiene esto. Y adicional a ello, el canal de Panamá también está siendo afectado por el cambio climático, porque ya incluso este año hubo una crisis por el abastecimiento de agua, y el año pasado también hubo un fuerte desabastecimiento de agua, por lo cual tuvieron que poner algunos impuestos para sobrellevar la situación. Listo. Washington 2017. Quiero que por favor me escriban en 3 palabras qué sienten al ver esta imagen. Patricia, ¿me puedes ayudar a leer las respuestas? Dice mucho dolor, tristeza, indiferencia, descaro, irracionalidad, impotencia, tristeza, pesar, el planeta se está consumiendo, es un incendio. Exacto, Siento es un poco... indiferencia cuando la casa se quema, dolor, miedo, irracionalidad, tristeza, wow, dolor y tristeza, decepción, indiferencia. Ok, sí, así es. Esta imagen es muy diciente porque refleja nuestra indiferencia a lo que está sucediendo con este planeta. Y una de las cosas más importantes también a tener en cuenta de los incendios forestales es que no solamente se pierde la biodiversidad y el ecosistema como tal, sino que los árboles capturan el CO2 en su tronco. Es decir, que cuando se quema, libera todo el dióxido de carbono que ellos habían acumulado durante años, haciendo que el tema del cambio climático sea aún más fuerte. Por eso, los incendios forestales que últimamente han surgido, como el de Brasil y el de Australia, representan también una gran afectación sobre el cambio climático. Entonces, en Panamá, el año pasado, se perdieron 75.000 hectáreas por incendios forestales, y también se ha comprobado que el aumento de la temperatura disminuye radicalmente la productividad de los cultivos, principalmente del maíz, el trigo, el arroz y la soya. Estos cultivos comprenden 2/3 partes de la ingesta calórica de los seres humanos. Y como si fuera poco, también el cambio climático tiene una incidencia sobre el aumento de las enfermedades tropicales por el aumento de la temperatura. Es básicamente porque van a llegar a zonas donde antes no llegaban.
como el caso del chikungunya, la enfermedad de Chagas, el dengue, el Zika, entre otros. Entonces, al final, todas estas catástrofes se representan en costos, ¿sí? Por inestabilidad política, inundaciones, incendios forestales, sequía, daños, acidificación del océano, pérdida de infraestructura, refugiados climáticos, entre otros. Y el cambio climático realmente representa la mayor amenaza para la economía global y siento que eso es lo que estamos viendo precisamente en este momento. Entonces, ¿cómo se relaciona el COVID-19 con la crisis ambiental? Observen ustedes esta imagen, también me gusta mucho, y es porque en este momento nosotros estamos librando una batalla directa con el COVID, ¿no es cierto? Estamos intentando salvarnos, haciendo frente a pues, al cuidado de la salud y a la crisis económica. Pero detrás de ello hay una gran pelea que es el cambio climático. Entonces, la conclusión es que debemos aprovechar este momento para ser resilientes, recuperarnos, pero también para prepararnos para hacer un cambio en nuestra vida y que definitivamente no tengamos que hacer una batalla directa contra el cambio climático. Bueno, y esto lo refleja, esto es la crisis, estos datos son de esta semana, casos confirmados 5.6 millones, personas recuperadas 2.3 millones, muertes 350.000 y más de 2.600.000 personas en confinamiento. Entonces, ¿cómo se relaciona el cambio climático y el COVID? Entre las similitudes podemos encontrar que hay una relación directa con la naturaleza. Ustedes saben que el COVID pues, es un virus de origen zoonótico y que muy seguramente se generó por la afectación de la fragmentación de los ecosistemas y el impacto que hemos generado sobre la biodiversidad. Además, son impactos que pues, nos ha tocado de manera global, son sistémicos, potencian o detonan otros riesgos. Entonces acá vemos que no es solamente la salud, sino es la economía, el abastecimiento de alimentos, entre otros. Son bastante complejos, inequitativos, porque finalmente los más vulnerables son los más afectados y potencialmente mortales. Tienen un fuerte impacto sobre la economía y adicional a ello, el manejo que le estamos dando en este momento es de tipo reactivo, precisamente por la falta de planeación y preparación. En cuanto a las diferencias, podemos encontrar que el COVID es súbito, fue algo que no nos esperábamos, apareció de la nada, mientras que el cambio climático es más bien crónico. Hemos venido ya más de un siglo afectando la cantidad de gases de efecto invernadero que generamos, pero los impactos se ven en el mediano plazo. El COVID es rápido, mientras que el cambio climático es lento. El COVID-19 hasta el momento solamente afecta al ser humano, pero el cambio climático nos afecta a todos. Sabemos que el COVID-19 pues tiene una solución inmediata y es la vacuna. Cuando encontremos la vacuna, digamos que podríamos decir que ya estamos a salvo del virus. Sin embargo, el cambio climático no tiene vacuna, sino que implica cambiar nuestros modos de producción y de consumo. Entonces, esto es un poco la respuesta de ya naciones que están pensando en esta situación y es, por ejemplo, Europa ya está realizando una gran alianza para defender una salida a crisis verde del coronavirus. Esta es una oportunidad para que todos los países piensen en cómo reactivar la economía, pero desde los principios ecológicos. Entonces la pregunta acá es, ¿podemos cambiar? ¿Qué opinan ustedes? Patricia, ¿me puedes ayudar leyendo las respuestas? Sí, claro. Dice, sí, sí, mucha educación, sí podemos cambiar, es necesario, ya lo estamos haciendo. Ok. Sí, sí, Pues sí, claro, bueno, esta pandemia sí, creo que todos vamos a cambiar, sí, produciendo con tecnología que aporte al medio ambiente,
Sí, cambio de cultura y más compromiso. Ok, perfecto. La solución realmente está en nuestras manos. Entonces, bueno, ¿qué ha venido sucediendo en el mundo? Como primer hecho está el Acuerdo de París, que se celebró en el año 2015, en donde todas las naciones del mundo se comprometieron a trabajar juntas para cumplir una meta de cero emisiones de gases de efecto invernadero. Y acá es cuando vemos, por ejemplo, la gran tendencia de las energías limpias. En el año 2000 se hizo una proyección que para el año 2010 se iba a alcanzar una capacidad de energía eólica mundial de 30 gigavatios. En realidad, esta cifra en el año 2019 fue superada 22 veces. Y vemos cómo poco a poco se han ido implementando esta tecnología. Para tener una idea, el viento podría suministrar el consumo mundial de electricidad 40 veces del consumo actual. Y asimismo, la energía solar, se hizo una proyección en el año 2002 y se dijo que la energía solar crecería 1 gigavatio por año para el año 2010. En realidad, esa meta superó un factor de 17 veces y en el año 2019 se multiplicó 121 veces. Es decir, que hay una conciencia plena sobre los combustibles fósiles y se está haciendo una transición. Pero aún así tenemos que colaborar y cooperar todos para realmente evitar el colapso. Entonces igual vemos que también su capacidad de instalación ha ido aumentando considerablemente, mientras que los costos de implementación han ido reduciéndose. Esto a la final lo que permite es que comunidades como estas puedan dar un salto de tecnología y puedan utilizar los paneles solares para el desarrollo. O vemos este caso en África, en donde los estudiantes pueden acceder a la educación gracias a los paneles solares. Adicional a ello, pues cada hora llega a la Tierra energía solar suficiente para abastecer las necesidades energéticas del mundo durante un año. Es decir, que realmente está en nuestras manos salvar nuestra civilización. Entonces, ¿lo lograremos? Bueno, pues yo siento también que esta crisis, esta pandemia ha sido también una oportunidad para evidenciar lo buena que es la naturaleza con nosotros, porque a pesar de toda esa contaminación que nosotros hemos generado durante años, la naturaleza es muy sabia y resiliente. Entonces vemos que en estos pocos meses que hemos estado en cuarentena, hemos empezado a ver cómo poco a poco la biodiversidad y los recursos naturales se han ido recuperando. Sudáfrica, en Italia también vemos cómo se han ido recuperando los cuerpos de agua. En China vemos que esa gran polución que a la final se convierte en una problemática de salud pública ha logrado reducir considerablemente sus índices de contaminación. Las playas de Cartagena también. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer frente a esta crisis? ¿Cómo podemos aportar? Bueno, digamos que la alternativa es incorporar la sostenibilidad en todas nuestras acciones. Es básicamente un ADN verde en donde tenemos que contemplar que todas nuestras actividades deben tener un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Eso es lo que nosotros llamamos la sostenibilidad. ¿Y por qué implementarlo? Bueno, pues porque tarde o temprano todas las empresas tendrán que implementarlo. Segundo, porque pueden tener una mayor oportunidad de negocio si se comprometen con la sostenibilidad. Tercero, porque ahorran dinero. Cuarto, porque aportan un valor agregado a su servicio o producto. Y asimismo, hoy en día los consumidores son mucho más conscientes y están optando por productos verdes. Este es un ejemplo que les traigo que es de Walmart, que tiene un lema y dice, ayudar a salvar el planeta y al mismo tiempo ser más rentable. En el año 2016, esta compañía invirtió en tecnología LED y
generó un ahorro de 1.4 millones de kilovatios por año. Cerca de más de 2.000 hectáreas reciben suministro de energías renovables y también tienen una política de cero residuos. Esto con el fin de incursionar en lo que es la economía circular, y en el año 2016 reciclaron alrededor de 26.000 toneladas. Aparte de eso, tienen una campaña de responsabilidad social muy interesante, y es que contemplan la comercialización de productos verdes. Es decir, ya en el año 2016 ya contaban con más de 2.000 productos que habían reducido su impacto ambiental. Este más o menos es como el panorama. Entonces, ¿cómo hacerlo? Acá les traigo unos tips que ustedes pueden implementar en su empresa y en su hogar para ser más sostenibles. Entonces, el primero de ellos es medir la huella de carbono. La huella de carbono es el indicador ambiental que nos dice la cantidad de gases de efecto invernadero que son causados directa o indirectamente por un individuo, una organización, un evento o un producto. Este indicador nos permite identificar las principales fuentes de emisión y asimismo gestionarlas. Segundo, reduce tu consumo de energía. Pues yo sé que ustedes también lo han escuchado alguna vez, pero lo importante es que tomemos la acción. Entonces, cosas básicas. Implementemos tecnología LED. Estos ahorran energía y evitan las sustancias tóxicas. Segundo, desconecten sus equipos cuando no los estén utilizando. Esto le llamamos el consumo fantasma y representa cerca del 7 al 11% del consumo eléctrico. Ahorita que la mayoría estamos en casa, pues sabemos que se incrementa el valor de los residuos, entonces son prácticas que también nos van a ayudar a reducir los costos. Tercero, utiliza eficientemente el aire acondicionado. Entonces, en zonas cálidas como en Panamá, sé que es casi que indispensable, pero podemos hacer un uso racional. ¿Cómo? Pues se recomienda programar los 5 grados por debajo de la temperatura ambiente. Hay que asegurarse de que no hayan fugas, utilícenlo solamente cuando lo requieran y también deben hacerle constante mantenimiento. Cuarto, a la hora de comprar electrodomésticos es importante que ustedes tomen el consumo como un valor decisivo en la compra, es decir, debemos adquirir los productos que sean más eficientes y que consuman menos energía. Asimismo, se recomienda que utilicen la iluminación natural lo más que puedan. Tercero, ahorra agua. Esto es súper importante y creo que Panamá, su recurso más importante es el agua, porque también del agua depende su economía. Entonces, es muy importante implementar ahorradores de agua, los grifos, no desperdiciarla, porque además también es vital para el consumo humano. Protejan los ecosistemas y en especial aquellos que se encuentran en las rondas de los ríos. No arrojen sustancias tóxicas, sino que si tienen alguna sustancia, por ejemplo los aceites, no deberían descargarse directamente en el desagüe, sino que hay que hacerle un manejo adecuado. Y quinto, hay personas que también utilizan el agua lluvia para realizar labores de aseo, o sea, el reciclaje del agua. Cuarto, gestiona de manera responsable tus residuos. Entonces, sé que con la crisis actual va a ser un poco difícil eliminar los plásticos, pero lo importante es que en lo posible sean biodegradables. Segundo, separen sus residuos. Este es un ejercicio que deberíamos hacer a diario, y es que separen lo que es papel, cartón, vidrio, latas de los residuos orgánicos. Tercero, no olviden disponer los residuos peligrosos y residuos especiales en los puntos autorizados. Y esta imagen es muy diciente. Y en este momento es súper importante que el manejo de los residuos se haga de la manera correcta. ¿Por qué? Los residuos del COVID son residuos peligrosos que debemos manejarlos responsablemente. Preferiblemente deberían estar en una bolsa roja y desinfectada para no contagiar más personas. Si nosotros no hacemos un uso adecuado
o no gestionamos estos residuos de manera adecuada, lo que va a suceder es que va a haber posiblemente un rebrote de la epidemia. Cuarto, aplica las 4 Rs: reducir, reutilizar, reciclar y reparar. Quinto, movilidad sostenible. Precisamente ayer vi una noticia en Londres en donde con la reactivación de la economía, pues el medio de transporte principal va a ser el carro particular, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque con la salida de los carros va a aumentar de nuevo la contaminación y esto a la larga va a hacer que más personas estén vulnerables ante el virus. Entonces, lo que está haciendo Londres ahorita es habilitando unos espacios para que las personas se movilicen en cicla o caminen. De esta manera, como que mantenemos la salud de todas las personas. Pero, bueno, lógicamente, pues, estas soluciones funcionan en algunas partes, en otras no. Entonces, para aquellas personas que utilicen el carro, es importante que apliquen las técnicas de eco-driving. Eco-driving es una técnica de conducción que nos permite ser más eficientes y reducir el consumo de combustible. Entonces, para ello se recomienda realizar el mantenimiento preventivo al vehículo para que funcione de la mejor manera. Segundo, mantengan calibradas las llantas porque esto permite que la fuerza de rozamiento sea menor y por ende el motor no tenga que hacer tanto esfuerzo. Tercero, eviten las aceleraciones y frenadas bruscas. Cuarto, planeen las rutas antes de salir. Entonces, entre más trancón haya, más tranque, mayor será la contaminación del aire. Quinto, si tu vehículo está mucho tiempo detenido, entonces apaguen el motor. Y sexto, incorpora estas técnicas de eco-driving a todas las personas que ven con ustedes o que trabajan con ustedes. Sexto, muy importante, reduce tu consumo de carne de res. ¿Por qué? Porque la carne de res, o las vacas, mejor dicho, generan un gas que se llama el gas metano, que fue el que les mencioné al principio, que tenía un impacto 28 veces más que el CO2. Y segundo, porque la ganadería está asociada a procesos de deforestación. En Panamá, el 96% de la deforestación ilegal es atribuible al tema de la ganadería. Entonces es muy importante, como alimentarnos sanamente, pero también sosteniblemente. Séptimo, apliquemos los criterios de economía circular. Esto es súper importante porque no es solamente el cambio climático, sino que también los recursos del planeta no son ilimitados y tenemos que usarlos de la mejor manera. En el modelo actual, que es una economía lineal, lo que hacemos es que extraemos materias primas, las producimos, las consumimos y las desechamos, generando grandes impactos. Lo que busca la economía circular es reincorporar esos desechos a las cadenas productivas para reducir la presión sobre los recursos naturales. Entonces, básicamente, tenemos las materias primas, las producimos, las consumimos, las reutilizamos y las reciclamos. Y finalmente, que es uno de los tips más importantes, y es siembren árboles. ¿Por qué? Porque es la única máquina biológica que captura CO2 y lo transforma en oxígeno. Entonces, como les decía, esto es un tema, cambio climático por las emisiones. La mejor manera de hacer frente a esto es sembrando árboles. Segundo, protege los cuerpos de agua y retienen el agua del suelo. Ellos también nos brindan biodiversidad y nos brindan también medicinas y alimentos. Yo no sé si la mayoría sabe, pero Panamá tiene un compromiso muy ambicioso y es muy importante que todos lo adoptemos y lo hagamos parte de nuestra vida cotidiana, y es que Panamá tiene la Alianza por el Millón de Hectáreas. Esto a nivel mundial sería un aporte bastante significativo y nosotros debemos que contribuir con esto. Entonces, bueno, ya para concluir, quiero decirles que nuestra misión no puede ser eliminar el impacto como humanos, o sea, no es posible. No es posible hacer cero emisiones mitigando nuestros impactos, sino establecer una relación cooperativa con el planeta
en el que todos se beneficien. Esto implica entender lo que hace el planeta aún con nosotros viviendo en él, y es siendo más fuertes, innovadores y resilientes. Bueno, muchísimas gracias, pero aquellos que quieran recibir esta información, entonces me pueden contactar a través de LinkedIn o me pueden escribir al correo o al WhatsApp para yo enviarles esta información.